A tomar sus lugares, por favor. Para abrir las Escrituras en el libro de San Lucas y nuevamente en el capítulo 18, pero esta vez en el versículo 9. Dice así su palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta ahí. Siempre que hemos hablado de esta parábola, nos hemos enfocado específicamente en el último versículo. Y como siempre digo, el Señor Jesús, al estar desarrollando su ministerio en esta tierra, el cual estaba cumpliendo el propósito del Padre, entre sus administraciones de gracia que daba, utilizaba también los ejemplos de las parábolas para que las personas pudieran comprender en sus razonamientos y en sus entendimientos, hacerse figuras de una cierta historia o realidad para poder entender el propósito de lo que Él estaba enseñando. Y a través de muchas parábolas, porque son muchas las que Él desarrolló en todo su ministerio, de las cuales nosotros podemos leer, en esta parábola ya directamente la Biblia nos instruye a qué era lo que Él quería enseñarnos. Entonces aquí habla de que habían 2 tipos de personas creyentes
que iban al templo a buscar a Dios, a orar de acuerdo o como era la reglamentación del antiguo pacto, dado que Él todavía no había sido crucificado, no había rendido todavía en la cruz su vida y no habían entrado en el nuevo pacto. Pero estas personas, conforme a la ley de Moisés, los dos creyentes subían a cumplir el tiempo de la oración al templo, ¿no? A ir a orar delante de Dios. Estas dos personas, la característica que habla el primer versículo es que uno era fariseo, era una persona dentro de la rama de los sacerdotes que seguían una cierta legalidad y un cierto doctrinamiento. Y el otro era una persona pública, un publicano, alguien que recaudaba impuestos, que trabajaba también para el imperio. Y era muy mal visto porque los publicanos eran personas israelitas que recaudaban dinero e impuestos para el imperio que los tenía sometidos. No estaban bien vistos porque todo impuesto que podían incrementar o oprimir en alguna manera, no tenían ningún reparo en ir a pedirle a sus hermanos israelitas para que pudieran aportar aún con opresión y cumplir con lo que decía el imperio romano. Así que no estaban bien vistos. El fariseo sí, alguien supuestamente legal, religioso, cumpliendo las cosas que decían los mandamientos. Y suben estas dos personas, pero hay algo que dice específico, que el fariseo tenía confianza en sí mismo. A mí me llama la atención esta palabra porque en el sistema del mundo, una de las cosas que más te aconsejan es, vos tenés que tener confianza en vos mismo. Vos tenés que tener seguridad en tu identidad de quién sos, que nadie te venga a decir lo que tenés que hacer, sino que cuando haces algo, confía que lo vas a hacer bien. Tenés que tener confianza en vos mismo. Acá el Señor nos lo pone dentro de un buen atributo. Y empieza a explicar el por qué. Dice que han subido a orar. Y este fariseo hablaba para sí mismo. Y empezó en sus pensamientos y en su corazón a decir, bueno, vengo ante ti, Señor, a orar. Y empieza a buscar su estándar y su medida. ¿Por qué no soy? ¿Por qué no soy? ¿Por qué no soy? No soy igual a... Y empiezo con la medición, a descubrir en los defectos del otro mi estándar, mi posición más elevada. Y después también vienen con la meritocracia y le dice, porque yo doy, porque yo hago mis ayunos, porque yo doy mis diezmos cumplidamente. Y se fue. En cambio, esta persona que trabajaba para un gobierno secular y sabía que no estaba haciendo bien las cosas delante de Dios, pero creía en Dios, ni aún se quería acercar porque ellos consideraban que se estaban acercando al lugar santísimo. Cuanto más cerca estaban, más cerca de la presencia de Dios estaban. Y ni se quería acercar, ni se animaba a levantar sus ojos al cielo y reconocía su posición. Reconocía su error, reconocía su pecado, sus errores, sus falencias. Y decía, si puedo hallar, Señor, si puedo hallar en vos que puedas perdonarme, arrepentimiento de obras muertas. El Señor dice claramente, ¿quién recibió lo que vino a buscar? El que dijo que venía a orar para recibir intimidad conmigo, lo único que hizo es venir a dejar todo su legajo de las cosas buenas que hacía. Ya se sentía y venía autojustificado. Aquel que venía a buscar una justificación de Dios, a poder ser redimido, dice la palabra, que se pudo retirar satisfecho, que la intimidad que buscó con Dios la encontró. La reflexión en este día es, si estás teniendo mucha confianza en quién sos delante de Dios o lo que haces para Dios, y estás el 90% de tus pensamientos midiendo tu estándar por los sentidos de los errores de otro, es muy probable
que esa intimidad que estás buscando con Dios no la halles. Que eso que le estás presentando y estás creyendo que le estás adorando, no le estás adorando. No hay nada peor que ir a buscar intimidad con Dios y salir vacío de esa intimidad. No hay nada peor. Y que el obstáculo podamos ser nosotros mismos y no que venga de parte de Dios. ¿Por qué? Por confiar en nosotros mismos. La confianza en nosotros mismos se maneja bajo el estándar del alma, de los 5 sentidos, de lo que nos parece, de nuestro propio discernimiento hacia nosotros mismos y no reflejándonos en Cristo y no entendiendo que realmente siempre tenemos que ser enseñables y humildes de corazón. Y aunque creamos que estamos haciendo su voluntad perfecta, siempre tengamos un lugar donde decir: Señor, si tenés algo para cambiar, para transformar, para modificar en mi vida, aquí estoy. Quiero ser un vaso útil, pero maleable, donde tus manos todavía puedan tocar mi corazón. Pero si tu mirada está mucho más fuerte en los errores del otro, es muy probable que te estés distrayendo de los propósitos eternos de tu vida. Te invito a cerrar tus ojos y que podamos meditar y reflexionar en este día, en esta palabra. Hermoso. Quisiera hoy hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Dígale que está a su lado: Espíritu Santo y fuego. Amén. Aleluya. Bueno, no está muy... Dígaselo de vuelta: Espíritu Santo y fuego. Mi hijo hablaba acerca del fuego y el fuego purificador y cómo ese fuego está administrado por el Padre. Pero yo quiero tomar algunas de las cosas que venimos hablando sobre la casa y también introducir más todavía con respecto al bautismo y el bautismo en el Espíritu Santo. Estos son cosas que estuve diciendo en esta semana, ¿no? Uno de los enfoques principales de nuestra vida es la manifestación del Hijo, de que Cristo sea manifestado y el Hijo y el Padre uno somos, ¿no? Y luego de que nosotros hemos nacido de nuevo, a lo que llamamos el nuevo nacimiento de esta nueva vida en el Espíritu, lo que nos conduce o la tarea subsiguiente es hacer la voluntad del Padre. Entonces, desde el momento que nacemos de nuevo, lo que debemos aplicar es hacer la voluntad del Padre, y eso es obedecerle a Él y seguir su diseño, sus modelos, sus planes, sus propósitos. Entonces, en consecuencia, la obediencia es fundamental en nuestra vida como hijos de Dios y como hombres y mujeres, de que debemos obedecer a nuestro Padre
Y para que a través de esa obediencia o de esa disposición como hombres y mujeres que nos sometemos y nos disponemos a que sea hecha su voluntad en mi voluntad, lo que se hace visible no son ni mis planes, ni mis proyectos, ni mis búsquedas, ni mis anhelos, ni mis sueños, sino lo que se hace visible es Él. Recuerde lo que decíamos en la primera declaración, que nacimos de nuevo y el objetivo es que el Hijo, que Cristo, sea manifestado. Esto lo dijimos en reuniones pasadas, que esto es lo que necesita nuestro mundo, nuestra sociedad, que el Hijo de Dios se haga visible, que el Padre Celestial sea visto y Él se ha visto a través de nosotros, a través de los hijos. Los hijos revelan al Padre. La Biblia nos enseña en los primeros relatos del Génesis que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y la intencionalidad de esa creación, de generar ese estándar, ese modelo a imagen y semejanza, es para que el hombre sea o tenga la capacidad o tenga las dotaciones o la naturaleza para poder mostrar al Padre. Por eso Él nos creó a imagen y semejanza y por eso el hombre es el único ser creado que tiene la capacidad de recibir del Espíritu de Dios y de mostrar a este mundo a este Dios tan glorioso y tan poderoso. Los ángeles, cuando Dios crea a los ángeles, recuerden ahí en Génesis que dice que creó los cielos, y hay veces tenemos una comprensión muy evangélica tradicional como que los cielos son eternos, ¿no? Y a veces decimos vamos a vivir en los cielos eternamente. La realidad es que vamos a vivir con Dios eternamente, pero estos cielos fueron creados, o sea, que tuvieron un comienzo, y cuando Dios crea los cielos, crea los ángeles y todas las cosas celestiales, como dice en el Génesis. Y los cielos fueron creados, y la Biblia dice que la tierra y el cielo va a pasar. Así que no son eternos ni van a quedar para la eternidad. Lo que va a quedar lo eterno es donde Dios habita y que nosotros habitaremos juntamente con Él. Amén. Este cielo que tenemos aquí y donde Pablo nos habla de que se mueven los espíritus en esas esferas, nosotros tenemos que saber que Dios creó eso y creó esos espíritus que le llamamos también ángeles caídos, a los espíritus demoníacos, y a los que no cayeron le llamamos ángeles que sirven y sirven a los propósitos eternos. Y este es el punto que quiero mostrar. Usted y yo fuimos creados como hijos y dije que teníamos la capacidad o la naturaleza para revelar al Padre, pero los ángeles fueron creados como sirvientes. A ver, dígalo conmigo, son sirvientes. Bueno, no es una opinión, nosotros podemos ir al libro de Hebreos donde dice que los ángeles son siervos ministradores. Y entonces fueron creados como sirvientes. Por eso, en el Salmo dice, y Dios lo repite en otro relato, que a ninguno de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú. Entonces, el ángel no fue creado para heredar, porque los herederos no son los sirvientes, son los hijos. El hijo es el que tiene el pleno derecho a toda la herencia del Padre. Y nosotros como hijos de Dios, hijos espirituales, tenemos todo el derecho. Pero déjeme seguir estableciendo esto. Dios crea a los ángeles. Dentro de esa creación está Satanás, que es un ángel caído, es el ángel de luz, es el ángel que tenía dentro de sí toda la adoración y la música, y que la Biblia lo narra como perfecto en toda esa ejecución. Pero tanto Satanás como los ángeles que conspiraron fueron creados y tienen la capacidad para ser sirvientes. Y el diablo no tiene nunca poder creativo. Lo que el diablo puede hacer es contaminar o influir o influenciar. Y lo que ha hecho el diablo
es que ha contaminado o ha influenciado con la identidad de sirviente. Entonces Satanás enseñó al hombre a adoptar la identidad de sirviente. Cuando Adán y Eva pecan, y lo vemos en el Génesis, y dice, así que Dios te ha dicho que podés comer de todo árbol y no podés comer de algunos. Y entonces la mujer le contestó, no podemos comer de todo, solamente hay uno que no podemos comer. Tenemos una amplitud, hay un punto nada más, uno que no debemos tocar. Y entonces el diablo empieza a decirle, no, pero sabe Dios que el día que de él comieres serás igual. Influenció. Cuando el hombre peca, la mentalidad de sirviente fue establecida sobre la tierra y Dios le dijo, ahora el sistema que va a tomar lugar es que la manera en la cual va a hacer todo, va a ser con el sudor de tu frente. Vas a labrar la tierra con esfuerzo. La tierra de por sí, de sí misma, va a producir cardos y espinos, que eso es la maldición. Así que vas a tener que trabajar para que los cardos y espinos no te invadan, porque el cardo y espino va a ahogar la semilla. Entonces empieza el sudor de la frente. Y lo que hizo Satanás es que comenzó a traer una identidad de sirviente. El mundo, culturalmente, la sociedad y la iglesia y el evangelio ha sido nutrido o poblado con esta identidad y con esta intención de esa mentalidad de sirviente. Y quiero leerlo de lo que tengo escrito para no salirme. La intención de ganar relevancia a través del desempeño ha sido una mentalidad errónea y satánica. Lo digo de vuelta. La intención de ganar relevancia a través del desempeño, bueno, porque yo hice, porque esto es mío, porque yo puedo. En esta mentalidad o bajo esa cultura, como yo necesito mostrar mi relevancia o mi supremacía, o que lo que yo hago está muy bueno, y luego con eso viene la idea de me lo merezco. Me merezco esto, me merezco tal cosa, porque todo está identificado por esta actitud de hacer para ser, y no por causa de que soy un hijo. Entonces, esta intención de ganar la relevancia a través del desempeño, del sacrificio, del esfuerzo, eso es lo que el enemigo ha venido a contaminar. Y dentro de esa cultura se produce una competencia porque yo quiero mostrarme. Y quiero mostrar que lo mío es más superador, o lo que yo hago es más beneficioso o con mejor calidad que el otro. O sea, eso produce que mi hermano termina siendo, en lugar de mi hermano, un desafío, un enemigo a vencer, a superar. No un enemigo de guerra, de que lo voy a matar, pero sí yo necesito trabajar para ser mejor que el otro, porque empieza a establecerse una cultura de sirviente, que es lo que Satanás ha venido a contaminar. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, dice que nuestra lucha no es contra el que tengo al lado, no es contra el encargado, no es contra el jefe, no es contra alguien de mi familia. Nuestra lucha es contra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra poderes de las tinieblas en las regiones de maldad. Entonces, eso produce confrontaciones. Cuando la identidad de sirviente toma lugar, eso empieza a producir unas confrontaciones entre hermanos, entre tu prójimo, entre el que está a tu lado, entre todos. Porque yo empiezo a tener una rivalidad contigo y empiezo a querer mostrarme superior a ti, pero después hasta mi enemigo es mi esposa.
Porque cuando voy al círculo más íntimo también quiero tener preponderancia por lo que hago y por lo que soy, superando a mi esposa, y empiezo a generar ese ambiente aún en lo más íntimo con mi mujer y mis hijos, mostrando que mis hechos son superiores al otro y no de una vida en comunión y que todos trabajamos en beneficio para el resto. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro esa cultura que ha sido establecida en el mundo. Recuerden lo que estábamos hablando. Nacemos de nuevo, lo primero o la tarea principal que debemos hacer es la obediencia para que el Hijo de Dios, la naturaleza de Dios sea manifestada a través de los hijos de Dios. Pero venimos de esa cultura de sirviente cuando nosotros somos hijos. Encontrar relevancia a través de tu desempeño va en contra de tu naturaleza. A ver, dígaselo a alguien. Encontrar tu relevancia a través de tu desempeño va en contra de tu naturaleza. Y eso es la mentalidad de un sirviente. Eso es la mentalidad de un sirviente que trata de hacer algo y luego el sirviente está esperando la recompensa, porque el sirviente recibe el pago. Trabaja por una tarea. Necesita que el jefe le pague por lo que ha hecho. Pero el hijo sabe que todo lo que hay en la casa le pertenece. Y Dios nos dio la gracia y nos dio el poder para realizar todas las cosas, no para recibir un pago, sino para su gloria. Nosotros tenemos que saber que el principio, cuando hablamos de la primogenitura y el principio del primogénito, no es una mentalidad humana, terrenal, carnal, porque esa mentalidad se quiere apropiar de la doble porción, pero no entiende el orden que si yo recibo el doble o si yo ejerzo una posición de principal, de ser el hermano mayor, de ser el primogénito en un grupo, no es para generar una relevancia de esfuerzo para lograr beneficio, sino que la posición exacta del primogénito es que él sirve para el beneficio del resto. Como el Señor Jesús entregó su vida en rescate por todos nosotros. Él es el primero entre muchos hermanos y Él no lo hizo para sí, lo hizo por nosotros. Él vino a dar su vida por nosotros y Él es el primogénito. Él es el primero, Él es el prototipo que lo hizo para administrar en beneficio del resto. Entonces necesitamos operar en el poder y en el orden del primogénito, pero bajo la cultura de un hijo de Dios, no con la mezcla de sirviente, porque el sirviente está operando su posición de poseer cosas para un propio beneficio, porque en la mentalidad del huérfano necesita la apropiación de cosas porque esa es la base de su sustento y sus recursos y no tiene claro de que tiene un padre que sabe proveer todo lo que su hijo necesita. Entonces todo empieza a operar de una mentalidad diferente. Si nosotros seguimos funcionando como un sirviente, está funcionando fuera de tu lugar, de tu posición, de tu orden de hijo de Dios. Entonces, tenemos que saber que nosotros debemos operar, debemos vivir, debemos abordar esta vida gloriosa, esta vida poderosa como hombres y mujeres participantes de una familia de fe, sabiendo que somos hijos y debemos movernos así como hijos de Dios, donde todo lo que dependemos, todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que logramos es porque Dios está operando a través de nuestra vida y estamos siendo ese canal de bendición para la vida de otro. O sea, nuestra dependencia cada día tiene que ser mayor de Cristo, de nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces usted tiene que entender que nuestra dependencia, nuestra existencia, cada día va a ser más y más
y más dependiendo del Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, vemos que el escritor, tanto del libro de Lucas como el libro de los Hechos, es el mismo, y nos habla en el primer tratado, capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. A hacer y enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Acuérdese lo que vinimos hablando hace semanas atrás, la diferencia entre un seguidor, entre un oyente y un apóstol y un creyente, a quienes también después de haber padecido, después que Jesús fue crucificado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, el Señor resucitado no fueron apariciones espontáneas como tenemos en los relatos que se le aparece cuando están todos reunidos, con los dos que van camino a Emaús, ni tampoco cuando están en la playa pescando. 40 días estuvo con ellos y le fue hablando y revelando cosas gloriosas el Señor Jesús, aún luego de resucitado, el Cristo. El versículo 4 dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, mire este mandato, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones o el tiempo madurativo que el Padre puso en su sola potestad. Y vuelve a lo que él estaba hablando. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y con ese poder y con esa investidura me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que lo cubrió de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, quiero fusionar lo que vengo hablando de cómo Dios crea al hombre, cuál es la naturaleza del hombre, cuál es la intencionalidad del hombre y cómo los ángeles fueron creados y cuál es la naturaleza o el propósito de cómo los ángeles fueron creados, que es para servir, para ser sirviente, y los hombres como hijos, y mostrar que uno es heredero y el otro es un sirviente. Pero junto de eso, también cómo nosotros en este tiempo operar para manifestar al Hijo, y necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, como hijo de Dios, ¿cómo vamos a tener la capacidad o la gracia o la autorización para manifestar al Padre? Necesitamos el bautismo, necesitamos ser bautizados. Fíjese que Él les recomienda y les dice, no se muevan de Jerusalén, quédense aquí hasta que reciban la promesa.
Y le dice, no muchos días después de esto, si usted lee los versículos 4 y 5, estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Y empieza a decir, Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea, lo que viene es el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 11, Juan el Bautista habla acerca del Señor Jesús. 3:11, y dice, Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Este bautismo es por esto y para producir esto. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. A ver, diga conmigo, él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Déjeme pausar un poquito y tal vez esto le produce, dice, pastor, pero estábamos hablando de la creación del hombre, que el hombre es a la imagen de Dios y quiere portar la imagen de Dios y los ángeles. Bueno, déjeme pausar aquí. El punto aquí que yo quiero traer revelacional y que también impactó en mi vida es que nosotros, si seguimos los relatos y recién mostramos lo que llamamos la ascensión de Cristo a los cielos, visto por los discípulos, y se le apareció más de 40 días, no hay relato bíblico, no hay demostración bíblica que Jesús bautizara a alguien, ni que el Cristo resucitado bautizara a alguien. No hay bautismo de él luego de ser resucitado y cuando estuvo 40 días. Por eso la promesa es, no muchos días después, quédense porque necesitan ser bautizados. Fíjese que se lo dice en el libro de los Hechos. Le dice, permanezcan en Jerusalén. O sea, todavía el bautismo no había tomado lugar en la vida de ellos. Creo que es 8 y 9. 7 y 8. El 9 dice... El 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, todavía no habían sido bautizados. Y esta es la revelación. Juan nos sumerge en agua y ese bautismo en el arrepentimiento. Es el bautismo que practicamos en nuestro bautisterio. Somos sumergidos en agua y eso revela que que una nueva vida toma lugar, que morimos a nuestros pecados, a nuestra vieja vida y nacimos a una nueva vida. Cuando yo estuve hablando de bautismo en la semana pasada, dije que el bautismo es una manifestación de cambio. O sea, teníamos hasta ahí injerencia en la naturaleza adánica, ahora resucitamos juntamente con Cristo. Cambio total de posición. El bautismo en el Espíritu Santo nuevamente vuelve a producir un cambio total de posición y de movernos y ejecutar las cosas desde esa posición. Antes Adán tenía injerencia, ahora el Cristo tiene injerencia. Ahora, como dijimos, la obediencia y movernos a través de la palabra y revelando al Padre. Ahora, este es el punto. Juan bautizó, Jesús no bautizó, ni el Cristo resucitado bautizó. No muchos días, pasaron 10 días, donde todos tenemos la historia de que estaban en el aposento alto 120 reunidos y de pronto el relato nos cuenta de qué manera en los sentidos físicos nos muestra de que vino un viento, pero la realidad en el mundo espiritual es que ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Y esta es la revelación. El que nos bautiza y el que los bautizó a ellos es el Cristo resucitado. Esto es lo que nosotros necesitamos saber. De que hoy en el tiempo presente yo necesito, el que me bautiza a usted y a mí en el Espíritu Santo es Cristo resucitado.
Así como tu pastor te sumerge en las aguas, Cristo necesita sumergirte en el Espíritu Santo, y al sumergirte en el Espíritu Santo, ese poder, ese fuego que viene del Espíritu Santo. Hay gente que creyó que el fuego era la sensación que sentían al hablar en lengua y que se le brotaba un calor, porque la persona al hablar en lengua empieza a tener un fervor y empiezan algunos a tener un calor. Ese no es el fuego. Lo que está hablando Dios es de este poder. Recibiréis poder para ser mis testigos. Y este es el tiempo presente. Si nosotros estamos aquí para revelar al Padre, nosotros necesitamos permitir al Cristo que nos bautice en el Espíritu Santo. ¿Qué dijimos del bautismo? Que el bautismo es la inmersión de una cosa dentro de la otra. ¿Se acuerdan? Que lo dijimos en esta semana. Y así como los hombres iban a ser bautizados por Juan el Bautista para arrepentimiento, ahora necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo para recibir poder y ser testigos de Dios. Y ser esa manifestación de Cristo en esta hora y en este tiempo, que es lo que decíamos antes. Si nacimos de nuevo, necesitamos mostrar a este mundo, al Cristo en la nueva naturaleza, lo que nosotros somos. Aquí nos dice claramente el relato. Juan bautizó en agua. Él bautizó en agua. El versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de unos días yo voy a venir, le estaría diciendo el Señor, y los voy a sumergir en las aguas y van a recibir poder para ser testigos. Y ahí se cumple lo que Juan el Bautista dijo. Yo bautizo en agua, pero viene uno tras de mí. Y hoy nosotros necesitamos recibir ese bautismo. Hoy nosotros debemos ponernos en el gobierno de Dios. Y a veces uno cree que ser bautizado en el Espíritu Santo es como que, parece como que Dios te invade y perdés todo el control. No, es rendirle el control, que es diferente. Por eso necesitamos nosotros decirle al Señor que queremos de ese bautismo, anhelamos ser bautizados. En el libro de 1 Corintios capítulo 12, lo voy a leer, no lo voy a dejar pasar. 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, dice: procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Debemos anhelar al Espíritu Santo y debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Hace unos meses atrás lo dije dentro de una prédica, pero lo voy a traer de vuelta. ¿Cómo podríamos decir? La manera en la cual se lo identifica o se da testimonio o se lo comunica cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo, se lo lleva a alguien cuando está en exceso de bebida. Fíjese, si usted lee en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que la gente cuando escuchó a los que estaban reunidos en el aposento alto, dice, están ebrios. Porque la imagen es de un ebrio. Un ebrio tiene conductas que no se condicen con su persona. Un ebrio de pronto se conduce de ciertas maneras, pero esta ebriedad que estamos hablando es ser lleno del vino nuevo, del Espíritu Santo, no de cosas seculares, no de bebida,
Por eso la Escritura dice que ese vino, el terrenal, el de la uva, trae disolución, mas este vino es el Espíritu. Nosotros necesitamos. En otro relato, Pablo escribe, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Nuevamente se lo identifica con el vino. Y nuevamente se lo identifica con un estado de estar inundado con ese vino. ¿Y qué produce eso? Produce una llenura total donde no actúas en base a lo que te parece o a tus instintos, sino que sos gobernado plenamente por el Espíritu Santo. Entonces, vayamos a este punto. Mi enemigo no es ni mi hermano, ni mi adversario es el jefe, ni el que me está causando problemas, ni mi prójimo que es mi esposa o mi vecino. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino los poderes y los principados de las tinieblas. Esos poderes y esos principados son ángeles, son sirvientes. Y Dios nos dota o nos capacita o nos faculta con poder para venir contra esos poderes de las tinieblas. Para que nosotros, la lucha que verdaderamente debemos sostener es ser investidos con el Espíritu Santo para enfrentar esas fuerzas contrarias. No es con el sudor de la frente, no es con la fuerza física. Por eso el Señor le dice, quédense hasta no se muevan y cuando venga el Espíritu Santo, ahí empiecen. Sean testigos como la onda expansiva. Jerusalén, la ciudad de Samaria y ahí vayan hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si usted ha sido bautizado en las aguas y hay veces hay personas que dicen, bueno, pero yo no tengo el Espíritu o no lo tengo. El tener el Espíritu, si naciste de nuevo, el Espíritu está dentro tuyo. Pero ser lleno o ser bautizado en el Espíritu Santo es otra cosa. O sea, esto ha sido una controversia por años. De pronto uno dice, yo me convertí, pero yo tengo el Espíritu Santo. Sí que tenés el Espíritu Santo. El punto es que el bautismo es una investidura y es donde sos sumergido poderosamente en ese espíritu y en ese fuego de parte de Dios. Donde nosotros tenemos que anhelar, por eso le leí 1 Corintios, anhelar las cosas espirituales, las cosas mayores, las cosas gloriosas. Y donde al ser investido de ese Espíritu Santo, no toma lugar hacer lo que quiero o lo que pienso o lo que me conviene, sino que el Espíritu es el que me dirige todas las cosas. La razón hay veces te dice, no estoy haciendo nada malo. La razón te dice, bueno, yo estoy haciendo cosas buenas, cosas... A mí me llama la atención que Pablo tiene que escribir una carta a una iglesia explicándole por qué no los visita y les dice, he intentado viajar y emprender mi viaje, pero me ha sido impedido y Dios no me lo ha permitido. Si nos quedamos con la razón, Pablo podría decir, che, qué mal estoy haciendo si voy a visitar una iglesia para predicarle el Evangelio. No podemos operar de la razón porque nosotros estamos en ámbitos espirituales y necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíe y nos dirija para pelear contra esta fuerza. Porque la lucha no es hombre contra hombre, no es cuerpo a cuerpo, es contra esos poderes de las tinieblas. Y Satanás lo que quiere, como dijimos antes, es establecer esa cultura y esa comprensión del sirviente. Y usted es hijo. Y el entendimiento de hijo es que no voy a ir yo a la pelea, sino que es Dios en mí y a través de mí peleando por nosotros. En la semana yo leí y les leí el relato de cuando los discípulos fueron de 2 en 2 y predicaron en una ciudad y entraron a otras regiones. ¿Qué dijo el Señor? Vi caer del cielo a Satanás como un rayo. ¿Cómo tomó lugar eso? ¿Fue fuerza humana? ¿Fue mérito de hombre? Eso fue a través del Espíritu Santo. Ahí no estaban investidos, pero el Señor los envió. Y el Señor los cubrió para esa tarea. Pero dijo, ahora yo me voy a los cielos. Y no dentro de muchos días
ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Y la revelación es que Él nos bautiza en el Espíritu Santo. La Biblia lo dice. Yo bautizo, Juan dijo, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí te va a sumergir. Esta es una mañana hermosa para permitir que el Espíritu Santo te bautice, para permitir que Cristo te bautice en el Espíritu Santo, para que Él venga y tome nuestras vidas y nos sumerja en el Espíritu Santo. Cuando los fariseos se acercaron a Juan, Juan tuvo una declaración muy fuerte, Juan el Bautista. Dijo, generación de víbora, ¿quién os enseñó para huir de la ira venidera? Ellos se acercaron a bautizarse en el bautismo de Juan y ese bautismo era arrepentimiento. Hoy nosotros tenemos que rendir nuestra vida y decirle al Cristo resucitado eterno que nos bautice en el Espíritu Santo y que esta naturaleza que Dios nos creó y nos formó y nos dio la capacidad para contener y llevar la presencia de Dios, poder ser testigo y recibir poder. Y recibir ese poder. Y ese poder no es solamente para de pronto orar por un enfermo y sanar, o poner la mano sobre un endemoniado y que los demonios respondan. Ese poder es contra toda fuerza del mal, como leíamos en Lucas, y nada te dañará. Nada. No es fuerza, lo vuelvo a decir. No, pero yo me lo propuse y yo soy un tipo que tengo una mente positiva y no di lugar a las cosas negativas. No. Es si somos inundados y estamos revestidos o cubiertos por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, en nosotros, y si Él nos bautiza en Espíritu Santo, en poder y en fuego, recibiréis poder. Ese poder es para lo que vinimos hablando en esta semana. No es solamente para un individualismo o cosas personales dentro de cuatro paredes. Ese poder es para traer el reino de Dios frente a todo este sistema, este cosmos satánico que quiere venir e imponerse o someterte a ese sistema. Y usted le está demostrando y diciendo, yo no funciono en ese sistema, yo no opero de ese sistema, yo no estoy sujeto al Dios de ese sistema, yo le pertenezco al Dios de los cielos. Como dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Y nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pertenecemos al reino de la luz. Pero vivimos cotidianamente rodeados por ese cómo y por ese sistema. ¿Y cómo nosotros vamos a manifestar al Cristo o afrontar ese sistema? No es con el yo puedo, no es con mis propias fuerzas, es parándonos en el nombre del Señor Jesucristo, siendo bautizados en Espíritu Santo y poder. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pónganse de pie, vengan un minuto los chicos. Déjenme mostrarle este cuadro para cerrar la palabra de lo que venimos hablando. En el libro de 1 Samuel, en el capítulo 17, las Escrituras nos hablan de que el rey David había sido ya ungido por el profeta Samuel. David cuidaba ovejas de su padre. Y en el capítulo 17, David va a la batalla para ver a los hermanos. Y en el versículo 26, para que ustedes ya saben bastante del relato, dice: entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo?
y quitare, fíjese la palabra oprobio que tenemos ahí, es la palabra vergüenza. Pero no era un hecho avergonzante, no, es que el dominio y la opresión filistea sobre Israel era una vergüenza y era un oprobio. Y fíjese que no dice la vergüenza sobre mí, sobre Israel. ¿Qué harán al que venciere este filisteo y quitare la vergüenza, el oprobio, la burla de Israel? Y David hace esta pregunta, porque ¿quién es este? Esa palabra que dice incircunciso. Mire este cuadro. David se para frente a un gigante. La historia todos decimos, David era chiquito, el otro medía 3 metros, pero eso es la imagen humana. Pero llévelo a lo espiritual. David cuando se para dice, ¿quién es este que no se circuncidó? Y la circuncisión es un hecho físico. La circuncisión era un acto que un judío, sin saberlo, con 8 días de nacido, el papá lo llevaba al sacerdote y el sacerdote lo circuncidaba y le quitaba el prepucio de su miembro, de su pene. Y así se producía lo que llamamos circuncisión. Pero lo que está hablando David no es el hecho físico, sino lo que representa lo que es la circuncisión, y es una vida bajo pacto. O sea, ¿quién es este que no cuenta con Dios, no tiene a Dios y no vive una vida de pacto? Eso es Antiguo Testamento. O sea, ¿cómo David se enfrenta al gigante? No se enfrenta porque era un valiente y se la jugó y Dios lo ayudó. No, porque tiene conocimiento de cómo operan los principios. Este es un cuadro nada más. ¿Cómo nosotros vamos a afrontar? O sea, no, yo puedo, yo voy a salir adelante, a mí me va bien y me va mejor en esto. No, necesitamos que Cristo nos sumerja en el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, y recibir ese poder. Porque sin ese poder, si nosotros no estamos revestidos, ¿cómo vamos a enfrentar? Entonces nosotros nacimos de nuevo, nos arrepentimos de nuestro pecado, recibimos a Jesús como Señor y Salvador, y ahí la vida del Espíritu tomó lugar. Ya el Espíritu Santo y nuestro espíritu comenzaron a relacionarse. Pero el ser bautizado es sumergirnos, o que Cristo nos sumerja plenamente en el Espíritu Santo. Y eso no quiere decir que no lo tenías. Quiere decir que hay una diferencia entre tener el Espíritu y ser bautizado en poder y fuego. Que son esos bautismos que tienen que tomar lugar en nuestra vida y ser revestido. ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este hombre que no tiene pacto con Dios, que no confía en Dios, que no tiene su confianza en el Dios de Israel? Y dice, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Cuando David se refiere a los escuadrones, no estaba hablando del ejército de Israel, porque el ejército de Israel era el que le temía. Le hablaba de los escuadrones, de los cielos. ¿Cómo alguien se para y sabe que pueden moverse los escuadrones del cielo? ¿Cómo alguien sabe que se pone en movimiento todo eso? Y ahí está el principio que dije antes, que está en el libro de Hebreos, que los ángeles son siervos ministradores y están a nuestro servicio. Y que nosotros debemos activar esos ángeles y abandonar toda posición de sudor de la frente, o como lo que hablé al principio, de querer o generar relevancia por acciones y por hechos de servicio o de sirviente, cuando nuestra relevancia proviene y viene de Él en nosotros y Él a través de nosotros. Todo es por Él, de Él y para Él. Es siendo que Él
tome el lugar y que podamos ser instrumentos y ser sumergidos en ese bautismo en el Espíritu Santo. Cuando David se para frente al gigante y el gigante lo insulta, David se para frente al gigante. El versículo 44 dice, dijo el filisteo a David, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. No tenemos lucha contra carne ni sangre, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien vos has provocado. Vos provocaste. Nosotros tenemos que saber que vamos en nombre del Señor y nos movemos en nombre del Señor. Y a eso le llamamos ser guiado, ser dirigido por el Espíritu Santo. ¿Cómo toma lugar eso? Todos estos procesos y pasos que te vamos enseñando y estableciendo en nuestra casa. Esta es la mañana. Cierra tus ojos y que estos momentos de ministración sean como el ambiente, el material que preparamos para que de parte del cielo, de parte de Cristo, suceda algo glorioso en este día, donde tenemos claro que no estamos detrás de sucesos, sino detrás de procesos. Pero si no había sido bautizado, hoy es una mañana gloriosa. Hoy es un hermoso momento para que nuevamente experimentes esa gloria. Y si necesitas hablar con el Señor y que ha habido algunos acontecimientos que te ha distanciado, este es el momento glorioso para restaurar y volver a comer esta comida celestial y gloriosa de lo alto para ti. Recibe del vino del Espíritu Santo y que pueda ser inundado más y más y más y más por el Espíritu del Señor. No se muevan, no se vayan, le dijo el Señor. Yo voy a enviar la promesa. La promesa ya fue enviada. Hoy debemos permitirle al Señor que nos revista de ese poder y de esa gracia sobre nuestra vida. Aleluya, yo oro, Señor, toma en esta mañana, esto sea una mañana tan hermosa, tan divina, tan gloriosa,